poder de Dios, porque eso lo celebramos todo el año. Estamos realmente celebrando lo que este amigo, el cual cantábamos, Jesús, hizo por nosotros, por cada uno de nosotros, pero también dice que lo hizo por todos aquellos que en Él creen, para que no se pierdan. Para que no se pierdan. Nosotros hemos denominado esta semana Conectados a la Cruz. Hemos denominado esta semana Conectados a la Cruz. Porque realmente el Señor lo que hizo por cada uno de nosotros fue reconciliarnos con Dios, reconciliarnos para poder dejar atrás una vida errada, una vida de pecado, pero también para poder disfrutar de la libertad. Dígale al que está al lado, tenés que disfrutar de la libertad. Y eso se disfruta únicamente conectado a la cruz. Si vos te soltás un segundo de la cruz del Señor, ya no vas a estar en libertad. Porque realmente lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, lo hizo a través de la cruz del Calvario. Venció la muerte con poder. Y hoy el poder adelantarnos, ¿verdad? Yo sé que por allí no me gusta volver a titular algunas iglesias, entre comillas, de religiosos, pero sabemos lamentablemente que es así, ¿verdad? Todo el año andan haciendo su vida errada por allí y luego se acuerdan, ¿verdad?, algún domingo ir para ponerse atrás de la puertita a decirle a otro hombre igual que ellos los pecados para que lo pueda absolver de los pecados, como haciéndolo como Dios. Y eso se ha vuelto una religiosidad. ¿Por qué? Porque al otro día están volviendo a hacer lo mismo. Y están volviendo a caer en el pecado, en el error. Cuando el Señor trae la libertad, cuando Jesús fue a la cruz y trajo la libertad, Él allí solamente lo que hizo fue acto de bondad, de misericordia. Aún le decía al Padre que perdonara lo que estaban haciendo porque no sabían lo que estaban haciendo con Jesús. Pero hoy, gracias a Dios, nosotros sabemos lo que hizo el Señor por nosotros. Y eso es lo que celebramos esta semana. Y por allí, a lo largo de estos días, yo he puesto en las redes y vamos a tener, ustedes allí en los grupos, van a tener videos diarios para que realmente nosotros podamos ver el día a día, ¿verdad? Y también vamos a estar conectados con lo que es nuestra reunión entre semana y luego vamos a tener el próximo sábado lo que va a ser la reunión de resurrección con la Santa Cena del mes de abril. Va a ser una reunión impresionante, pero ¿qué? Nosotros volvemos a decir lo mismo. Él está los 365 días del año para demostrarnos su poder, su misericordia, pero lo más grande es su amor. Es su amor. Y hoy nosotros recordar, por eso yo digo, muchos van a recordar el día de mañana, ¿verdad? Arranca con el día famoso domingo, donde por allí ese primer día de la semana hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Y mañana escucharán quizás nuevamente un video de nosotros para hablar de ese tema. Pero qué tremendo, hermano, porque todo eso Jesús ya lo tenía programado. Todo eso Jesús ya sabía. Es más, les dijo, hasta vayan a buscar un asno que está por allí, un pollino, ¿verdad? Y ese símbolo de esa humildad, Él podría haberlo hecho, ¿verdad?, en un buen caballo de esos que había en ese tiempo, ¿verdad?, de tropa, de guerra, que usaban allí los soldados, o el centurión. No tendría problema en tener un buen caballo. Sin embargo, Él allí aprobó viendo que Él seguía con esa humildad que lo caracterizaba. Es más, ese símbolo de las ramas, de las palmas, el olivo, ¿verdad? Trayendo las ramas, las palmas, ese símbolo de poder estar bajo una sombra como dice el Salmo, bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Y allí iban a estar para hacerle de alfombra a los pies de Jesús. Pero hoy yo quiero hablar y ganarle a este, por así decirlo, domingo religioso. Yo quiero traer en estos minutos, porque usted sabe que tenemos que ir medio apurado, pero quiero traer estos minutos lo que fueron la previa.
lo que fue la previa de esa entrada triunfal a Jerusalén. Así que mientras usted me acompaña allí a Marcos, el Evangelio de San Marcos, el capítulo 10. San Marcos, el capítulo 10 y el versículo 32. San Marcos, capítulo 10 y el versículo 32. Cuando van encontrando dicen amén. Igual atrás del tapabocas yo le entiendo que usted dice amén. Si no, hacemos como en la reunión Zoom. Creo que todos levantamos el dedito. Aleluya. El Señor nos da todas las estrategias. Gloria al Señor. ¿Todos encontraron? Sentado así con reverencia vamos a leer la palabra del Señor. San Marcos 10 y el versículo 32 dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Amén. Gloria al Señor. Mire, algunas cosas que uno allí ya encuentra en la palabra del Señor. Jesús estando allí, dice, iba delante de ellos. Y yo quiero que nosotros hoy veamos un plano netamente espiritual para nuestras vidas. Yo siempre digo, nosotros seguimos siendo discípulos del Señor. Nos distancia el tiempo, pero cada uno que va llegando al camino del Señor es discípulo del Señor. Así que nosotros, si nos ponemos netamente en lo espiritual en este pasaje, nosotros tenemos que tener en claro que muchas veces el Señor nos quiere sacar o nos quiere llevar a lugares. Y que nosotros no tengamos miedo, porque si ustedes ven, otra de las características de este pasaje dice que Jesús iba adelante. Mire, si Jesús va delante mío, yo nunca voy a tener miedo. Gloria a Dios por ese amén. Si Jesús va delante nuestro, nunca debemos tener miedo. Tenemos que estar seguros de que el Señor vaya delante nuestro. Pero acá me dice que iba con los discípulos y los discípulos, dice, tenían miedo. Entonces yo estuve un poco indagando, digo, pero estos tendrían que estar medios dementes, sonados, no sé, porque habían estado con Jesús, le había demostrado el poder de Dios mediante los milagros, las sanidades, ¿verdad? Y digo que Jesús vaya delante de ellos, le haya dicho, tenemos que ir hasta Jerusalén, porque no estaban en Jerusalén. Le dijo, vamos a subir a Jerusalén. Eso es como medio hablándole proféticamente a los discípulos, decir, vamos a subir. O sea, era para llegar hasta esa ciudad donde iban a suceder muchísimas cosas importantes en la semana. Pero fíjese, no solamente le dijo vamos a subir, sino que dice que él iba adelante, pero los discípulos tenían miedo. Y uno viendo un poco, ¿qué sucede? Que cuando uno revisa un poco los evangelios y cada uno da su punto de vista de lo que fue sucediendo en ese tiempo, porque obviamente que los evangelios fueron escritos después que sucedió todo esto. Mediante, ¿verdad?, el Espíritu Santo, tomando a los santos hombres de Dios, fueron escribiendo textualmente lo que sucedió. Y ninguno se contradice. Uno agrega un poco más, otro asevera otras cosas, pero ninguno de los evangelios se contradice. Todos llegan a lo mismo y a lo que sucedió y a lo que pasó. Ahora, ¿a qué voy yo? Que cuando uno mira detenidamente el por qué, aquí en Marcos se enfatiza un poco en este pasaje lo del miedo de sus discípulos. ¿Y fue por qué? Porque ya anteriormente Jesús le había dicho que iban a suceder algunas cosas.
Y yo me imagino esa conversación de los discípulos hablando y diciendo, ¿pero qué nos está diciendo Jesús? ¿Nos va a volver medio locos? Que el Hijo del Hombre tiene que cumplir, y así como la serpiente fue levantada en el desierto, no importa que Él muera, sino que va a levantarse y va a resucitar, que nos va a dejar, no sé, podría decir una cantidad de cosas los discípulos allí reunidos. Porque dice que varias veces Jesús se apartaba para orar. No solamente el que nosotros tenemos conciencia de que se apartó para orar 1 hora y después lo rezongó, que no pudieron orar con Él 1 hora, sino que varias veces el Señor se apartaba siempre para orar. Y cuando el Señor se apartaba para orar, yo me imagino a los discípulos reuniéndose, vamos a aprovechar ahora que se fue, decime qué te pareció lo que habló Jesús. Y ahí comentarían y dirían una cantidad de cosas que obviamente no están escritas, pero uno deduce. ¿Por qué? Porque nosotros somos así, ¿verdad? Cuando alguien larga una noticia, una bomba, dejamos que esa persona se vaya y después decimos, ¿qué te pareció lo que dijo? ¿Sí o no? No me dejen solo porque ahora parece que el chuma soy yo, ¿no? Pero imagínense, los discípulos estaban en esa situación. Y otra vez ahora el Señor los sacaba para Jerusalén y iba adelante y medio como que los, ¿no? Porque la palabra dice ahí que medio como que se adelantó y medio que lo dejó y dice, che, vieron que ahora se nos dejó unos metros para atrás, ¿y qué pasará? No sé, y ahí estaban, y lo que la palabra dice que estaban con miedo. Mire, yo tengo esta versión y dice, los discípulos iban confundidos mientras Jesús caminaba delante de ellos hacia Jerusalén. Por su parte, los otros seguidores estaban llenos de miedo. Jesús volvió a reunirse a solas con los 12 discípulos y les contó lo que iba a pasar. O sea que acá tenemos aún otro poco más de noticias de lo sucedido. No solamente estaban los discípulos, habían otros seguidores. Los discípulos dicen que iban confundidos y el resto de los seguidores iban con miedo. O sea que todo esto que estaba pasando con Jesús, obviamente lo que los tenía confundidos. Hermano, hermana, lo que espiritualmente nos está dejando esta palabra y el Señor para nosotros hoy, es que nosotros no podemos estar confundidos ni con miedo si el Señor va con nosotros. Él nos dejó esto de estar conectados a la cruz. La confusión nos pasa cuando nosotros nos apartamos de la cruz del Señor. Porque recuerde que allí en el pasaje que dice, bueno, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame también. En una forma espiritual de seguir el camino del Señor. Pero hay algunos que no toman en serio la cruz del Señor. Preguntale que está al lado, ¿tomás en serio la cruz del Señor? Y según la cruz de qué Señor, ¿no? Porque vio que todos cuando allí van para el mundo de los quietos, todos tienen una cruz. Todos tienen una cruz. Nunca se preguntó por qué. Podían haberle puesto, no sé. Pero resulta que el Señor revirtió también el símbolo de muerte en crucifixión, que por ahí usted conoce que hay una iglesia también muy religiosa que continúa teniendo al Cristo allí crucificado en la cruz. Usted cuando ve la cruz lo ve al Cristo crucificado en la cruz. No ve una cruz limpia, libre de muerte. Entonces nosotros en este tiempo tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Porque nadie nos puede separar de estar conectados a esta cruz. El enemigo es el que está ahí, pendiente todo el día para ver si nos empieza a cinchar de los pies. No, nos mete un codazo. Siempre hace algo en el camino para ver si nos puede apartar de estar conectados a la cruz. Pero fíjese qué lindo también lo que sucede. Y sigo con esta otra versión. Y decía en el versículo 33, como pueden ver, ahora vamos a Jerusalén y a mí, porque estaba relatando Jesús, el Hijo del Hombre
me entregarán a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley, me condenarán a muerte y me entregarán a los enemigos de nuestro pueblo para que se burlen de mí y para que me escupan en la cara y me digan de todo, pero después de 3 días resucitaré. Y acá vuelvo a hacer otro alto, porque cuando yo leía todos estos verbos, entregarán a los gentiles, decía la versión de Reina Valera, dice, les escarnecerán, le azotarán, le escupirán. Y yo miraba y decía, Señor, hoy en día están haciendo eso con Jesús. Hoy en día le siguen escupiendo a la cara a Jesús. Hoy en día siguen maltratando el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué? Hay algo que por más que quiera, ni el diablo, ni esta tierra, ni el Uruguay, ni ningún país del mundo puede hacer. Y es decir que Jesús no resucitó. Porque si bien está escrito de antemano y profetizado por el mismo Jesús que le iba a pasar todo esto y lo iban a escupir y lo iban a maltratar y lo iban a matar, pero él dijo al 3er día voy a resucitar. Aleluya. ¿Y quién puede cambiar esa historia? Aleluya. Mire, hoy nosotros estar, como decíamos, conectados a esa cruz, es estar conectados al Padre, que fue el que tenía la voluntad de mandar a su Hijo, porque la visión era que pudiera morir por todos los pecados del mundo. Ahora el asunto está en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús siguió la visión del Padre. Jesús no me agarró y dijo, bueno, más allá de que lo pensó, dijo, bueno, si es que vas a pasar esta copa, que pase, y yo no tengo que pasar nada. Pero Jesús tenía bien en claro, desde muy pequeño él decía, es necesario que esté metido en los negocios de mi Padre. Entonces, cada uno de nosotros, si estamos conectados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, también es necesario que estemos en los negocios de nuestro Padre. Si no, no estamos conectados a la cruz. Porque la cruz fue parte de esa visión, o sea, estuvo en la misión. Para aquellos que entienden un poco, pero para los que no, cuando hay una visión, es algo que todavía no está, pero está la visión de qué va a ser. Y para que eso se cumpla, tiene que haber una misión. ¿Se entiende? Entonces, para que se cumpliera todo eso, mire, hubo una misión. A Dios lo conocieron a través, obviamente, de aquellos primeros, ¿no? De Adán, Eva. Pero luego hubo un pueblo del Señor. Se conoció a través de Noé. Toda la gente que habla del diluvio, vemos a veces el arco iris todavía profetizado en la palabra. Y todo está así escrito. Pero nosotros somos los que tenemos que ver y aún somos los responsables de poder decirle a otros que todavía no están conectados a la cruz, que es imposible tener una vida de bendición y una vida de libertad si no están agarrados de esta cruz. Aún adentro de las iglesias, y déjeme decir que no, ojalá no sea la Nueva Jerusalén, pero aún adentro de las iglesias podemos ver hermanos y hermanas que quizás han estado por años participantes, miembros de las iglesias, pero no han experimentado el estar realmente conectado con la cruz. Porque para algunos estar conectado con la cruz ha sido solamente light. Ha sido solamente poder ir. Necesito escuchar una palabra, voy a cantarle.
Algunos le preguntan, ¿vos sos de alguna iglesia? Sí, me congrego, soy miembro. No sabe ni el nombre de la iglesia ni del pastor. Cuanto menos sabrá del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Imagínense. Hoy el Señor nos está hablando y quizás, obviamente que nos habla a todos de diferente manera. Porque yo siempre digo, el que esté firme, mire que no caiga, primero. Y el que por ahí en un momento se apartó, es momento de conectarse, de agarrarse y de participar de la visión y la misión de Dios. Este es un tiempo de no perder tiempo, como a veces yo digo. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo vamos a un día estar delante de la presencia del Señor, si así lo es. Y Él dice que nos tiene que decir, bien, bien, buen siervo fiel. Eso es lo que nos tiene que decir. Es sí o sí. Porque si no, dice que el que no le reconoce aquí, Él tampoco le va a reconocer hoy o mañana. Y a veces hay mensajes que pudieran ser hasta muy duros de parte del Señor para nosotros. Y aún así los debemos de tomar. Porque dice que el padre que ama, le mueve la zaranda. Ahora el padre que no ama el like, sí, dale nomás. Así va después. Pero el Señor nos quiere sacar bueno. Decirle que está al lado, el Señor te quiere sacar bueno. Aleluya. Aleluya. El Señor te quiere sacar bueno. Y para sacarte bueno, vos tenés que dejarte moldear. El padre de familia es la autoridad en la casa. Y si no, bueno, vas a tener que agarrar y salir de ese techo y te vas a tener que armar una carpa por ahí. Pero mientras vos estés debajo de ese techo, el padre es, y la madre obviamente, ¿no? Son las autoridades máximas. Qué bueno es cuando encontramos hijos obedientes. Imagínense qué bueno es cuando Dios encuentra hijos obedientes. Que cuando ha dicho, bueno, el que quiera participar y ser mi discípulo va a tener que tomar su propia cruz. Y lo dice alguien que lo hizo con autoridad. Entonces cuando nosotros tomemos nuestra cruz, no podemos ser como estos discípulos. Y por eso quedó escrito acá. Y por eso el Señor Jesús le tuvo que hablar ya en ese tono al final y decirle, bueno, para que ustedes sepan, ahora yo se lo voy a decir. Me van a maltratar, me van a escupir y me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Hermano, hermana, ojalá que cada uno de nosotros podamos superar lo de ser discípulo a medias. Que lo podamos superar. ¿Y sabe cuál es la única manera de superarlo? Es no soltándose del Señor. Por eso pusimos conectados a la cruz esta semana. Va a ser una semana espectacular para todos nosotros, pero según como nosotros la encaremos todos los días. Mire, el enemigo es el que está pendiente de nosotros. Por allí va a esperar de que nosotros hablemos mal, que nosotros caigamos en pecado, que nosotros estemos titubeando. Mire, acá lo primero que estaba esperando para estos discípulos era eso, confusión y miedo. Nosotros tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Esto proviene de Dios? Si yo estoy confundido, ¿proviene de Dios? Si tengo miedo, ¿proviene de Dios? Si tengo depresión, ¿proviene de Dios? Mi padre quería que yo pasara tan mal. A ver, usted como padre o madre, ¿qué quiere para un hijo? Lo mejor, lo decimos siempre. Usted no va a querer confusión, miedo, depresión. Pues el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo para nosotros quiere lo mejor. Pero hoy, ¿sabe qué? Hoy vino para decirnos
que si nos habíamos apartado un poquito de la cruz, un poquito nomás, mire lo que le estoy diciendo. Los que estaban apartados un poco de la cruz, a uno le dio la misma oportunidad que al otro. Y solamente uno le dijo, no te olvides de mí. Y el Señor le dijo, mañana estarás conmigo en el paraíso. Es la misma oportunidad que le sigue dando a todo aquel que en Él cree. Pero si no estás conectado, va a pasar con el otro como el otro que estaba al otro lado, que ni siquiera, quizás hasta estaba contento de que todo lo que le pasó a Jesús. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos al arrancar una semana para celebrar? Mire, para celebrar. ¿Sabe por qué lo digo? Porque otros, como yo decía, iglesias entre comillas, religiosidad, lo pasan llorando. Pasan llorando o por ahí tienen sermones que son tristes y mire lo que pasó. Y hermano, nosotros tenemos que celebrar esta semana. Porque a través de todo lo que sucedió, nosotros hoy estamos aquí y tenemos la salvación. Y si no la tenemos, tenemos que reconciliarnos con la cruz y con el Señor. Y hoy el Señor viene para decir, no te sueltes porque a través de la cruz está la bendición. A través de la cruz viene todo ese paquete, por eso estamos también en el año de avance y de gracia. Porque viene ese paquete de gracia donde viene todo a través de la cruz. No solamente viene la salvación, viene la libertad. Aún viene la sanidad. Porque para el que cree todo es posible. Pero solamente si seguimos conectados a la cruz. Si no, no va a ser posible una sanidad, un milagro. Algo sobrenatural para tu vida. Qué bueno que el Señor nos habla de esta forma. Porque es la manera de que nosotros podamos movernos. Y si estábamos medios ahí, con un pie para acá y un pie para allá, hoy no es casualidad, como decía. Hoy es causa. Y la causa es que el Señor te está volviendo a llamar y que te acerques casi tocando la cruz. Y que le digas, Señor, yo quiero servir al lado de la cruz. No quiero estar lejos. Qué linda oportunidad que tuvo aquel centurión que cuando parte el Señor le dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y por ahí se pasó a ser el mejor periodista de toda la ciudad, porque lo desparramó. Hermano, y a veces nosotros no nos animamos ni a hablarle ni a un compañero de trabajo. No somos capaces de decir, verdaderamente yo conozco al Hijo de Dios, al que me salvó. Tenemos que ser no solamente convencidos nosotros, sino que tener el poder de convicción para con los demás. Y hoy la gracia del Señor está con nosotros. La gracia del Señor está con nosotros. Y yo no sé cómo viniste hoy. Si estás muy lejos de la cruz del Señor, si estás a 20 metros, a 10 metros, a 5 metros, o estás encima de la cruz. Gloria a Dios. Si estás encima de la cruz. Porque dice, tome la cruz y sígame. Si estás encima, espectacular. Pero si no, hoy el Señor nos habla para que podamos hacerlo. Y cada uno calculará los metros que está. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle que si usted está apartado apenas ya unos centímetros, no está encima de la cruz, ya está peligrando algo. Y está peligrando apartarse cada vez más. Hoy en día está peligrando apartarse cada vez más. Así que yo invito, iglesia, que usted se ponga de pie. Gracias, Señor.
Y mire qué bueno que es el Señor. Las personas que vieron a Jesús todo este tiempo hacer los milagros, sanidades, prodigios, estaban a punto a unos días después de decir crucifíquenle. Los mismos que van a celebrar un día como el de mañana, esa entrada triunfal a Jerusalén. Hosana, Hosana. Las mismas manos levantadas para decir Hosana, quizás muchas de esas mismas manos levantadas le estaban condenando a los pocos días después diciendo que lo crucifiquen y liberen a Barrabás. ¿Cómo están nuestras manos? ¿Están levantadas para todos los días adorar, bendecir el nombre del Señor y estar encima de esa cruz? ¿O estamos muy apartados y nuestras manos que apenas se levantan para adorar el nombre del Señor? ¿Cómo viniste hoy acá? ¿Tu vida espiritual está llena, rebosa, está abundante o te falta? Pues el Señor está hablando para que tú te vayas realmente lleno, llena del Señor. Así que allí como están, con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, que podamos hablar con el Señor. Y usted sincérese, mire, Él está acá y quizás podamos desmentir delante de líder, de los pastores, pero delante del Señor, ¿qué vamos a ocultar? Así que este es el mejor tiempo para que ahí donde estamos nosotros nos sinceremos con el Señor y podamos decirle: Señor, todo este tiempo a tantos metros de distancia a la cruz, cuando podía estar encima de ella para cargarla igual que tú.